Y damos inicio. Lengua y literatura castellana, octavo grado, nuestra primera clase de la segunda etapa. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Retroalimentación de los contenidos de la primera etapa. Vamos a recordar algunos contenidos importantes. ¿Cuáles? Los siguientes. Vamos a ver estudio de vocabulario, la comunicación, funciones y niveles del lenguaje, clasificación de palabras según su acentuación y algo de comprensión lectora. Para dar inicio a nuestra clase, les voy a pedir que se fijen en esta imagen. Y ahí dice, ¿qué te sugiere la imagen? Natalia, por favor. Profe, yo no Sí. estoy viendo nada, está oscuro para mí. ¿Y los demás? No veo- También, profe. Está oscuro. Se ve bien, Yo sí Lourdes. puedo ver, profe. Uy. Bueno, Se ve no Yo sé, sí bien, puedo profe. ver. pueden ver. Y los que no pueden ver, ¿será que pueden de repente desconectarse y volver a conectarse a ver si es que de por ahí se soluciona el inconveniente? La imagen del trabajo que dimos hoy, de las expresiones. Las Exactamente, porque emociones. nosotros lo que vamos a hacer los miércoles de tarde es trabajar ese plan que a ustedes les llega por la mañana. Por la mañana o en algún momento del día, el profesor de lengua les está enviando el plan del día, ¿verdad? Y por la tarde, en nuestra clase de lengua castellana, yo les voy a estar explicando lo que se dio en esa clase para que ustedes puedan completar los ejercicios y enviarle a sus profes conforme a las condiciones de trabajo que tienen, ¿sí? El mismo plan que trabajaron por la mañana es el que vamos a trabajar ahora. Bueno, ¿qué te sugiere la imagen? A ver, ¿quién me ayuda? Cristian, ¿qué te sugiere esta imagen? Creo que Cristian se fue un ratito y ahora vuelve, así que, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué le sugiere esta imagen? Podría ser las emociones. Son las diferentes emociones. ¿Y qué son las emociones? Profe, ¿cómo te digo? Salido del grupo para volver a unirme, pero otra vez sigue siendo negro, no veo nada. En serio, Cristian. Sí, No sé si está por ahí Francisco para ayudarnos con esto. Le voy a agradecer. Profe Lourdes. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, el que no vea es posible que su conectividad sea un poco baja. Se ve perfectamente, nosotros estamos viendo desde acá y ya escuché que los chicos también otros te dijeron. Avanzar nomás, profe. En algún momento seguramente van a recibir la señal sin problema. Gracias por Bueno. compartir al compañerito de la sala. Dale, continuamos entonces. Esta imagen hace alusión a cada una de las diferentes emociones que experimentamos en el día, ¿verdad? Alegría, tristeza, enojo, rabia, incluso a veces envidia. Estas emociones, entonces, forman parte de nuestro día a día. Y aquí hay algunas preguntitas que me gustaría que podamos responder, al menos las personas que pueden desde ahí. no me sale algo, ¿Alguna pero vez, Cristian, la imagen como me dijo, empieza a bajar. Cristian, alguna vez tus emociones te han provocado algún problema con los demás? ¿Cuáles? En algunos momentos, en algunas ocasiones, nuestra forma de reaccionar nos metió en algún apuro, ¿verdad? En algún problema. Nos enojamos muy rápido, sacamos conclusiones muy apresuradamente. Bueno, esos son los casos donde nuestras emociones pueden provocar problemas. ¿Y cómo lograste controlar esas emociones y resolver el problema? Porque todo problema tiene solución, ¿verdad? Entonces, de alguna forma tuviste que haber solucionado eso. ¿Qué hiciste para solucionar ese inconveniente con esa emoción, con ese enojo, con esa reacción que tuviste? Vas a pensar en eso para escribir una respuesta a esta preguntita de introducción. Después dice, ¿sabías que las emociones pueden Profe, representar? Sí, te escucho. yo ya completé esa materia que estaba diciendo, yo ya le contesté las preguntas. Ya hiciste todo.
¿Y Sí, te recordás de qué forma respondiste? sí, aquí los tengo en mi Yo también ya cuaderno respondí, justo frente a profe. mí. Bueno, vamos a escucharle solamente a una persona que quiera compartir. ¿Quién de los dos? Voy a decir yo, profe, Dale, te escucho. ¿alguna vez a ver, alguna vez, la pregunta dice, sí, mis emociones me han provocado problemas a mí y a los demás con el enojo, la angustia y otros sentimientos negativos. Ujú. ¿Pero Y solucionaste o no? sí, ¿Cómo? para lograr controlar mis emociones, me calmé y respiré y no pensé en eso para así no causar más problemas. Ujú. Muy buena estrategia. Sí, Ahora yo voy a compartir con ustedes la misma lectura que ustedes ya conocen por lo que estoy escuchando. Entonces, a partir de eso vamos a trabajar. Atentos porque esa lectura no está en la diapositiva. ¿Qué emociones experimentas en un día común? Las emociones son los sentimientos que te provocan las distintas situaciones que vives todos los días. Tus emociones son influenciadas por lo que has aprendido en el pasado. Ellas producen efectos en tu cuerpo como dolor de estómago, lágrimas y sudoración. Puedes sentir miedo cuando reconoces un peligro real o imaginario. La alegría aparece cuando logras una meta y la tristeza llega cuando pierdes algo importante. ¿Alguna vez te has sentido muy molesto por algo? Si lo has sentido, entonces has experimentado el enojo. Las personas podemos sentir más de 60 emociones, como la frustración, la envidia, la decepción, la ansiedad, la melancolía, el amor y el optimismo. Si pudieras ver tus emociones, ¿qué forma tendrían la alegría y el enojo? ¿Cuál sería el color de la tristeza? Algunos científicos han observado que las personas conectan las emociones con distintos colores. Las personas relacionamos la furia y el amor con el color rojo. El color azul representa la tristeza o la decepción. El amarillo es el color de la alegría. El negro representa el miedo y otras emociones negativas. También se ha observado que las emociones suelen representarse de formas distintas. Las personas que realizan un dibujo cuando están enojadas hacen trazos puntiagudos y desordenados, mientras que la alegría provoca trazos más redondeados y controlados. Para reconocer tus emociones, debes identificar lo que te gusta y lo que te disgusta en distintas situaciones. Todas las emociones son válidas. No existen emociones buenas o malas, ya que son la respuesta de tu mente y tu cuerpo ante las distintas situaciones que te pasan. Es por ello que a veces sientes dolor en el estómago cuando tienes miedo o puedes llorar de alegría al recibir un regalo que no esperabas. ¿Cómo expresas tus emociones? ¿Las compartes con alguien o prefieres ocultarlas? Es importante aprender a expresar las emociones. Decir lo que sientes con sinceridad puede ayudarte a resolver conflictos con tus amigos, familiares y personas en la escuela. Si no lo haces, puedes hasta enfermarte, sobre todo si guardas emociones que te provocan mucha ansiedad. Es importante aprender a expresar emociones sin pleitos ni malos tratos, respetando las emociones de las otras personas. Además, también puedes aprender a controlar tus emociones cuando estás triste, ansioso o malhumorado. Por ejemplo, puedes realizar actividades para relajarte, como respirar profundamente, escuchar la música de tu preferencia o hablar con alguien. Después puedes pensar en lo que estás sintiendo y buscar la causa que te hace sentir de esta manera para poder solucionarlo. Muchas veces ayuda a platicar con un adulto de confianza para comprender una situación, ya que la mayoría de las veces nos cuesta trabajo identificar por qué nos sentimos así. Ahora que ya sabes que las emociones pueden representarse con colores y formas, ¿podrías identificar cómo te sientes hoy? ¿Qué colores tienen tus emociones ahora? Inténtalo. Verás que lograrás conocer un poco más de ti
y también comunicarte mejor con los demás. Este es el texto que comparto con ustedes hoy y por un lado nos está informando, nos está contando que las emociones tienen colores y tienen forma, pero por otro lado quiere influir en nosotros este texto. ¿Para qué? Para que reflexionemos sobre cómo nos sentimos en este momento y por sobre todo que podamos expresar ese sentimiento de la mejor forma. Por eso en este último párrafo, voy a repetir el último párrafo, dice, ahora que ya sabes que las emociones pueden representarse con colores y formas, ¿podrías identificar cómo te sientes hoy? Primera pregunta, ¿cómo te sientes? ¿Qué colores tienen tus emociones ahora? Y después dice, inténtalo. Verás que lograrás conocer un poco más de ti y también comunicarte mejor con los demás. Este último párrafo hace que nuestro texto influencie en nuestro actuar y eso marca la diferencia en la trama textual. Bueno, ¿por qué les estoy haciendo estoy recalcando esta parte? Porque después les voy a preguntar si hubo o no influencia del emisor, de la persona que escribió este texto, que se llama Sacil B. Palma López, en nosotros. Bueno, trabajamos un poquitito lo que es el significado contextual. Para eso, vamos a recordar qué es lo que es significado contextual. Bueno, una palabra puede cambiar de significado, la misma palabra puede cambiar de significado de acuerdo a cómo se lo está utilizando. Si yo utilizo en esta situación, significa algo y en la otra situación significa otra cosa. Un ejemplo sencillito. Si es que les hablo de la palabra llama. Si yo digo llama, mi hija me llama, ahí estoy hablando de llamar. Pero si digo la llama crece, ahí incluso se presta a doble interpretación. Puede ser llama de animal o llama de fuego, ¿verdad? Entonces es importante ver el contexto. ¿Qué es el contexto? La forma, el momento, la situación en que se está utilizando esa palabra, para que yo pueda saber a qué exactamente se refiere el término. Y ese es el significado contextual. En nuestro texto nos pide que nosotros trabajemos un poquitito significados de palabra y nos da en forma de tarea. Nos pide que busquemos y hagamos tarea de la palabra melancolía, envidia, decepción, optimismo, frustración y ansiedad. ¿Qué les parece que significa melancolía? A ver si es que alguien se anima ahí a leer el significado. Y a Profe, ver, yo ya completé esto y voy a responder. ¿qué? Dale, melancolía nomás. Melancolía, tristeza por algo que se extraña. Muy bien. La melancolía es esa añoranza, ¿verdad? ¿Y envidia? ¿Cuál es la palabra el significado que va con envidia? Disgusto que experimenta una persona que desea lo que otra posee. Muy bien. ¿Decepción? Es decir, que la persona que vea a otro que tenga algo mejor, lo quiere y tiene un odio por desear eso. Lo quiere. Muy bien, esa es la envidia. Esa es la envidia. Ahora, ¿qué pasa si es que esa persona no puede obtener eso que envidia? ¿Qué siente? Frustración. Frustración y también podría ser decepción. A ver, ¿qué significa decepción? Hay una diferencia entre frustración y decepción. Sí, aquí está. Cuando no se cumple con lo que esperabas. Esa es una decepción. ¿Y cuál sería el Sí, significado de frustración entonces? sería Frustra. ¿Sí? tristeza por no satisfacer un deseo. Correcto. Fíjense ahí la diferencia entre frustración y decepción. ¿Y optimismo? Aquí está, profe. A ver.
alegría que permite ver los aspectos más positivos de una situación. Excelente. Y ahí hay un distractor. Hay un significado que no tiene que ver con las palabras que estamos buscando y que está ahí solamente para llamar la atención. Siempre vamos a encontrar en nuestros ejercicios ciertos distractores. Entonces, a forma de verificar las respuestas, ahí vemos ya con los numeritos, pero que ustedes ya completaron o lo van a hacer por su cuenta. Bueno, ahora pasamos a contestar algunas preguntas del texto. Y les comento que hay muchas preguntas, hasta la letra I creo que va. Pero yo solamente voy a trabajar con ustedes la primera pregunta y la segunda y las siguientes vamos a hacer en forma oral, porque de lo contrario no vamos a terminar. Bueno, ¿cuál es la idea principal del primer párrafo? Y yo les copié ahí el primer párrafo. Recuerden que la idea principal es lo más importante de lo que está tratando nuestro texto y que a estas ideas principales se le puede agregar ideas secundarias. Las ideas secundarias pueden ser ejemplos, pueden ser citas, son informaciones que se le agregan a la idea principal para complementar y darle forma al párrafo. Bueno, voy a leer este párrafo y ustedes tienen que ir calculando qué es importante aquí, menos importante, para que podamos unir y sacar solamente la idea principal. Recuerden que nosotros podemos ir sacando ideas principales de varias partes del párrafo para después tener una sola idea completa. Bueno, dice, ¿qué emociones experimentas en un día común? Las emociones son los sentimientos que te provocan las distintas situaciones que vives todos los días. Tus emociones son influenciadas por lo que has aprendido en el pasado. Ellas producen efectos en tu cuerpo como el dolor de estómago, lágrimas y sudoración. Puedes sentir miedo cuando reconoces un peligro real o imaginario. La alegría aparece cuando logras una meta y la tristeza llega cuando pierdes algo importante. ¿Alguna vez te has sentido muy molesto por algo? Si lo has sentido, entonces has experimentado el enojo. Las personas podemos sentir más de 60 emociones: frustración, la envidia, la decepción, la ansiedad, la melancolía, el amor y el optimismo. Bueno, de este párrafo yo resalté cuáles son las ideas más importantes y al unir todo esto obtenemos la idea principal. ¿Cómo quedaría? Las emociones son los sentimientos que te provocan las distintas situaciones que vives todos los días. Son influenciadas por lo que has aprendido en el pasado, producen efectos en tu cuerpo como dolor de estómago, lágrimas y sudoración. Las personas podemos sentir más de 60 emociones. Ahí la palabra emociones es la que nos resalta. De esta forma podemos ver que dejamos de lado ciertas informaciones. Estas que quedan de lado son las llamadas ideas secundarias. Son menos importantes para este párrafo. Ahí tenemos, por ejemplo, citas, ejemplos, que complementan la idea. De esta forma, entonces, seleccionamos la idea principal. Ahora pasamos a las preguntitas que les dije que vamos a hacer de forma oral rapidito, ¿sí? Según el texto, ¿a qué se deben las emociones? ¿Alguien que se anima a responder? Yo, profe, voy a decirlo. Las Te escucho. emociones se deben a las distintas formas que vivimos en todos los días, como Las situaciones, distintas, por ejemplo. sí, excelente. Son las situaciones, todo lo que nos sucede en el día. Después dice, según el texto, ¿cómo se relacionan los colores con las emociones? Podemos relacionar los colores con las emociones, ¿verdad? Aquí yo voy a responder esto también. Aquí dice, los colores y las emociones se relacionan a través de la representación de las emociones. Ahí en el texto ya nos explicó que las emociones se representan a través del color como el rojo, la ira, el azul, el azul la tristeza, el azul es la tristeza, la alegría es... Sí, No, pone como ejemplo, ¿verdad? el ¿Alguien amarillo más? es la alegría y eso. Excelente, Cristian. ¿Alguien más que quiera agregar algo a esta respuesta con sus palabras nomás?
Parece que están tímidos, ¿eh? Tienen suerte de que no les conozco todavía, o si no les iba a llamar por sus nombres de ahí. A ver, la letra D. De acuerdo al texto, ¿por qué es importante identificar y expresar las emociones? Aquí también la respondí. Es Ujú. importante identificar y expresar las emociones porque es bueno decir lo que sientes con sinceridad. Puede ayudarte a resolver conflictos con tus amigos y familiares y personas de la escuela. Esa es la copia de la información. Correcto, muy bien. Y así debe ser la respuesta. Con tus palabras debe ser. Porque si es que copias nomás, esa no es tu expresión. Y la idea es que vos aquí puedas elaborar tu respuesta. Bueno, Y eso es muy cierto. sí, es así. Porque si nos guardamos emociones, terminamos enfermándonos, ¿verdad? Bueno, entonces, de esta forma vamos a ir respondiendo. Aquí hay más preguntas, pero por cuestión de tiempo dejamos ahí, ¿sí? Son ejercicios de comprensión del texto y en el texto luego vamos a estar encontrando sus respuestas o al menos algo que nos guíe. Pasamos al siguiente tema, que es la comunicación. Y recordamos que la comunicación es un proceso de intercambio de información. ¿Entre quiénes? Entre el emisor y el receptor. Para que haya comunicación, necesitamos ciertos elementos. Y estos elementos toditos son indispensables. Si uno de los elementos falla, no hay comunicación. ¿Cuáles son los elementos? El emisor, que es el que envía el mensaje. El mensaje en sí, que es la idea que se transmite. El receptor es el que recibe el mensaje. El código es el conjunto de signos o símbolos, el cómo se está enviando el mensaje. En este caso puede ser código lingüístico o código no lingüístico. Hablamos de código lingüístico cuando se usa el idioma, cualquier idioma, porque requiere conocer el vocabulario, el lenguaje, ¿verdad? Y el código no lingüístico podemos transmitir a través de colores, de gestos, el semáforo, por ejemplo, que comunica a través de colores, la vestimenta, el amanecer, la entrada, la salida del sol, todo comunica. Esos son no lingüísticos. Después tenemos el canal. El canal es el medio por el cual nos llega ese mensaje. Y el contexto es el conjunto de situaciones, momentos, lugar donde se produce la comunicación. Vamos a analizar nuestro texto nuevamente para tener en cuenta estos elementos. ¿Quién envió el mensaje? El escritor del texto. Les digo yo el nombre porque es un poquito complicado. El emisor de este texto es Sacil B. Palma López. Es la persona que nos envió el mensaje del color de las emociones. ¿Y quién es el receptor? ¿Quién recibió este mensaje? ¿Quién les parece? Nosotros. En este caso podemos poner que somos los lectores, porque el mensaje nos llegó a través del... Nosotros tuvimos que leer el texto y cualquier persona que lee, no podemos poner solamente alumnos del octavo, porque imagínense que aquí en la clase puede estar una profe que leyó el texto o que recibió el texto y no es alumna de octavo. Entonces, los lectores. Bueno, y el mensaje, ¿qué es lo que nos quiere dar a conocer Sacil? ¿Cuál es el mensaje de su texto? Las emociones. Que las emociones tienen, ¿qué tienen? Color. Color, tiene forma y que nosotros podemos identificar esas emociones, ¿verdad? Es importante que identifiquemos nuestras emociones para saber cómo encaminar cada situación, para no estar teniendo muchos conflictos. Ese es el mensaje que nos deja. Entonces podemos decir que las emociones pueden tener forma y pueden tener color. El código. ¿Cómo nos llegó este mensaje? ¿A través de qué código? En PDF, Pero ¿cómo está tu PDF? ¿A través de dibujos? ¿A través de palabras? ¿Cómo está? de palabras lingüísticas. Ah, correcto. El código es lingüístico castellano. Porque te llegó a través de un idioma
y ese idioma es castellano. El canal, O español, yo le escribí español. no importa, no importa, son sinónimos. Bueno, el canal es el medio. ¿Cómo te llegó? Profe, en este caso sería el celular. Ujú. Pero en el celular te llegan dos clases, en el WhatsApp, por ejemplo, te pueden llegar dos clases de comunicaciones lingüísticas. Puede estar escrito o pueden enviarte un audio. Por PDF. ¿Este texto te llegó por audio? ¿Fue oral Es- o fue escrito? Escrito, Directo, ya profe. te... Escrito. Escrito, correcto. El canal entonces es escrito. Podemos decir que se utilizó el idioma castellano de forma escrita. Y el contexto, ¿en qué situación, en qué momento, en qué lugar se produjo esta comunicación? En una situación emocional yo le escribí, Ujú. ya que Bueno, habla de pero los sentimientos. ahora, el proceso de la comunicación implica mucho más que el contenido de tu texto. El contenido es el mensaje, pero el proceso en sí, imagínate, el emisor, Sacil, el mensaje, es lo que te quiere decir, el receptor sos vos, el código es castellano, el canal vos leíste, te llegó escrito, y el contexto es la situación. ¿En qué situación, en qué momento vos leíste este texto? En una situación de trabajo, para completar mi trabajo. ¿El trabajo de qué asignatura? Un trabajo escolar De ciencias. La clase de de castellano. castellano. Correcto. Entonces podemos decir que el contexto de esta comunicación es la clase de lengua y literatura castellana, porque ahí se dio este proceso. Bueno, entonces a modo de verificar nuestra respuesta, ahí pueden ver ustedes rapidito. Pasamos ahora a recordar las funciones del lenguaje. ¿Qué es lo que es función del lenguaje? Es el propósito que tiene todo lo que nosotros decimos a lo largo del día. Al levantarnos decimos buen día, ¿verdad? Después empezamos a hablar todo lo que decimos en el día. Cumple un propósito, una función específica. Y todo esto que decimos, dicen que las mujeres podemos decir hasta 15, 16.000 palabras en un día. Esas 16.000 palabras que decimos las mujeres se resumen en 6 funciones nada más. Imagínense un poco, 6 funciones, 6 propósitos. El primero, la primera función es la referencial. Se llama referencial la función que sirve para informar. Por ejemplo, si yo ahora digo son las 17:29, les estoy informando. Función referencial. Si les digo estamos en la clase de lengua castellana, función referencial. Todo lo que sirve para dar a conocer un hecho, un acontecimiento, informa algo, cumple con la función referencial. Después viene la función expresiva. Es la que da a conocer sentimientos y emociones. Esto ya es más personal. Por ejemplo, cuando yo digo, ay, qué linda esta imagen. Puede que para mí sea linda, pero para ustedes no. Entonces, esa ya es una función expresiva. Todo lo que da a conocer mi sentimiento, mis emociones, mi posición ante una situación. Después está la función apelativa. La función apelativa es la que pretende influir en el receptor, o sea que quiere influir en vos para que hagas lo que el emisor quiere, ¿sí? Quiere convencerte de algo. Por ejemplo, este texto en la parte final decía, ¿podrías identificar cómo te sientes? Y después dice, inténtalo. Al decirte inténtalo, quiere que vos empieces a identificar tus emociones y que empieces a canalizar esas emociones. Entonces ahí la función es relativa. Quiere convencernos de algo. La función fática es la que sirve para mantener el hilo de la conversación. Son pequeñas palabritas que son muy importantes para saber que la otra persona nos está escuchando. Por ejemplo, sí, bueno, y después. Por eso, la función fática mantiene el hilo de la conversación. La función poética o estética es la de producir belleza a través de las palabras.
Por ejemplo, cuando decimos tus ojos son dos luceros, ahí le estamos dando una forma bella a la expresión. Esa es la función estética o poética. Y por último tenemos la función metalingüística, que consiste en utilizar el idioma para dar conceptos del mismo idioma. Ahora mismo yo estoy utilizando la función metalingüística porque yo les estoy hablando en castellano para darles conceptos de castellano. Entonces, la función metalingüística es usar un idioma para dar conceptos, definiciones o temas relacionados al mismo idioma. ¿Hasta aquí nos entendimos, gente? Sí, profe. Sí, profe. ¿No hay dudas con las funciones? Sí, profe. No. Bueno, voy a No, profe. ponerles un ejemplo. A ver, si yo les digo, cierra la puerta, por favor, ¿qué función es? ¿Es referencial, expresiva, apelativa, fática, poética o metalingüística? Apelativa. Excelente, porque yo quiero que hagan lo que les estoy pidiendo. Función apelativa. Bueno, pasamos ahora al nivel del lenguaje. El nivel del lenguaje, como su nombre lo dice, nivel, es como un estatus que tiene el lenguaje y nosotros nos clasificamos conforme a al tipo de lenguaje que utilizamos. A eso se le llama registro lingüístico. ¿Qué es el registro lingüístico? El conjunto de vocabulario que cada uno de nosotros tenemos para hablar, lo que tenemos en nuestro cerebro y lo que sabemos qué significa, ¿verdad? Bueno, entonces, conforme a ese vocabulario, nosotros podemos estar en uno de estos niveles. El primer nivel, el más alto, recibe el nombre de culto. Aquí están las palabras rebuscadas, difíciles de comprender, es el uso perfecto del idioma. Y es utilizado por los escritores, filósofos, personas así muy instruidas. Después viene el segundo nivel, que es el coloquial. Palabras más sencillas, uso correcto del idioma, pero se entiende fácilmente. La mayoría de nosotros estamos dentro del lenguaje coloquial. Por debajo del coloquial está el lenguaje vulgar. ¿Qué implica lo vulgar? A la utilización del idioma. Cuando hablamos mal, cuando cambiamos el significado de las palabras, cuando nuestras oraciones están sin coherencia o cuando decimos groserías. Las groserías, los vulgarismos, forman parte del lenguaje vulgar. Por ejemplo, dentro de un lenguaje vulgar está la famosa frase de tónseno en vez de entonces. O ay que viene, alguien viene. Compré para mi vaquero. Algo que parece muy coloquial resulta ser vulgar. ¿Por qué? Porque es una transcripción así mismo del guaraní del ayahuashe vaquerona. Entonces, la traducción no debe ser literal. ¿Cómo vamos a decir de forma correcta el compré para mi vaquero? En todo caso sería me compré un vaquero, ¿verdad? Después está el lenguaje literario, el nivel literario, que utiliza recursos literarios. También utiliza el lenguaje coloquial, pero recursos literarios. Y por último, el técnico o científico que pertenece a una ciencia o a una profesión en especial. Todas las ciencias y todas las profesiones tienen su propio lenguaje técnico o científico. No importa si es prestigiosa o no la profesión. Bueno, pasamos entonces ahora a recordar las tramas textuales. ¿Qué es la trama? La forma en que se presenta un texto. Y pueden presentarse de forma narrativa cuando nos está relatando un hecho, cuando nos está contando algo que sucedió. Y normalmente tiene un lugar, un tiempo, un espacio. Por ejemplo, un cuento. Había una vez hace 200 años en tal parte. Esa es una trama narrativa, porque te cuenta un hecho o acontecimiento que sucedió en un lugar, en un tiempo, en un espacio determinado. La trama descriptiva es la que te da características ya sea de objetos, de animales o de personas. Te cuenta cómo es, ¿sí? Nuestro texto al inicio presenta una trama descriptiva porque nos cuenta sobre las emociones y cómo pueden presentarse. Pero al final dejó de ser descriptiva para ser otra. Vamos a ver cuál. Después está la trama dialogada, que es la que intercambia el mensaje entre dos o más
interlocutores. Por ejemplo, un diálogo, una entrevista, presenta trama dialogada. Y la última trama, que es la argumentativa. Esta es la que defiende una postura para demostrar o justificar un hecho. Nuestro texto, que inició siendo descriptiva, terminó siendo argumentativa. Por eso la trama final es argumentativa, porque pretende influir en nosotros para que podamos empezar a controlar nuestras emociones y cambiar las emociones negativas a positivas, ¿verdad? Entonces, la trama de nuestro texto es argumentativa. Bueno, el ejercicio nos pide reconocer la trama textual y el nivel del lenguaje que predomina. Ya podemos decir entonces fácilmente que la trama es argumentativa y el nivel. A ver, ¿qué nivel les parece que hay en nuestro texto? Rapidito porque nos queda poco tiempo. ¿Es culto, es coloquial, es vulgar? Descartamos lo de literario y descartamos lo de científico también. Bueno, por cuestión de tiempo, entonces les dejo a que ustedes contesten este ejercicio y pasamos a identificar funciones del lenguaje. Dice, ahora que ya sabes que las emociones pueden representarse con colores y formas, ¿podrías identificar cómo te sientes hoy? Fíjense que les está dando una sugerencia de actividad. Quiere que ustedes hagan algo. ¿Qué colores tienen tus emociones ahora? Inténtalo. Verás que lograrás conocer un poco más de ti y también comunicarte mejor con los demás. A ver, ¿qué función les parece que predomina en esta partecita? Apelativa. Apelativa. Muy bien, aquí es la función apelativa, quiere influir en nosotros. Y porque esta función es apelativa, nuestra trama es argumentativa. El siguiente ejemplo, esta es ya la respuesta, porque es apelativa. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. Algunos científicos han observado que las personas conectan las emociones con distintos colores. Aquí nos da a conocer un hecho, un acontecimiento. ¿Qué función les parece que es? Simplemente da a conocer una información. La función referencial. Parece que estaban desatentos ustedes. Bueno, recordamos nuestros dos últimos temas antes de terminar, rapidito. Clases de palabras según su acento. Las palabras pueden ser agudas, llanas, esdrújulas o sobreesdrújulas, dependiendo de dónde se carga la voz con mayor intensidad. La que se carga la voz en la última sílaba es la palabra aguda. Por ejemplo, cuando yo digo canción, libertad, igualdad, comer, estoy cargando la voz en la última sílaba, por lo tanto es aguda. ¿Y cuándo va a llevar tilde? No confundamos acento con tilde. Acento es la pronunciación más fuerte y la tilde es la raya oblicua, cuando termina en N, en S o en vocal. Y de acuerdo a esto vamos a clasificar las palabras para identificar si es aguda, si es llana o si es esdrújula, según las palabritas de nuestro texto, ¿sí? Ahora, yo quiero dejar esto para pasar aquí. ¿Cómo yo voy a identificar qué palabra es? Fíjense en inténtalo. Inténtalo. Está resaltada aquí la palabra que tiene mayor intensidad y yo veo última sílaba aguda, no es aguda. Penúltima sílaba llana, entonces no es llana. Antepenúltima sílaba esdrújula. Entonces puedo ver que esta palabra es esdrújula, ¿sí? De esta forma ustedes van a ir clasificando todas las demás. Profe, yo ya hice este trabajo. Sí, pero Sí. por cuestión de tiempo, eso van a enviarle a su profe. Ahora les voy a recordar el último término para ya cortar la clase. Hiperónimos, hipónimos. Hiper significa grande. Entonces, hiperónimo es la palabra que engloba a otras más pequeñas. ¿Y cuáles son las más pequeñas? Los hipónimos. En nuestro texto nos pide que encontremos los hipónimos de emociones. Y en el texto mismo se citan varias emociones, esos son los hipónimos. Colores, y se citan varios colores. De esa forma vamos a completar este último ejercicio. Y con esto
ya doy por terminada la clase. Nos vemos el próximo, bueno, nos encontramos, mejor dicho, el próximo miércoles